Emmanuel Macron, presidente de Francia, advirtió que Estados Unidos corre el riesgo de fragmentar a Occidente a raíz de su polémica ley de reducción de la inflación, que bueno, pues la están promocionando desde agosto. Si les parece, vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo el francés. Ce risque, c'est que face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine. Dice Emmanuel Macron una falsedad o una verdad a medias. Dice, Estados Unidos corre el riesgo de dividirnos porque, como siempre, primero ve por los Estados Unidos. Y lo dice, bueno, hasta ese punto es normal. Y es normal porque nosotros también vemos primero por nuestros intereses. Falso. ¿Verdad? Estados Unidos siempre ve primero por sus intereses. ¿Verdad? Francia y Europa ven por sus propios intereses. Falso. Primero atienden los intereses de Estados Unidos y luego atienden los intereses de los pueblos europeos. Y cuando ya se las dejaron ir hasta la yugular, entonces dicen, Estados Unidos, modérate y apóyanos, no nos hundas más. Y ahora dice, entonces Estados Unidos se fija en su rivalidad con China. Y esto continúa argumentando. Et en quelque sorte que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement. Y cuando se fija en su rivalidad Estados Unidos con China, Europa se convierte en una variable de ajuste, por no decir, Estados Unidos echa mano de sus peones y nos pone a pelear sus batallas y después resuelve como tenga que resolver. A eso se refiere con el tema de variable de ajuste. Resynchroniser, ça veut juste dire ce qui s'est passé ces derniers mois est un défi pour nous, parce qu'on commence à se décaler sur les sujets énergétiques, et le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Mais sur Los costes de la guerra no son iguales para Estados Unidos que para Europa, pero por supuesto que no. Vaya descubrimiento el que hace Emmanuel Macron, presidente de Francia. Y digo vaya descubrimiento porque nosotros lo venimos diciendo desde febrero pasado, cómo se atrevieron los europillos a darse una bala en el pie, haciéndole una guerra abierta como se la están haciendo a Rusia, que era su principal estabilizador energético. Y ahora dicen, pues es que no son los costos de la guerra los mismos para Europa que para Estados Unidos. Bueno, es que Estados Unidos es una superpotencia energética también. Estados Unidos es potencia petrolera, Estados Unidos es potencia gasera y también potencia carbonera, entre otros tantísimos minerales. Estados Unidos sí tiene capacidad de autosuficiencia para irse a una crisis energética y aguantar lo más que se pueda. Europa no. La decisión de Estados Unidos sí fue brillante, de verdad brillante. Es decir, perversamente brillante, porque Estados Unidos siempre tiene peones que luchan sus batallas y cuando tiene que entrar, entra con bastantes reservas. En eso se pintan solos nuestros vecinos del norte. Pero Europa no. Europa lo que tiene alto es el ego. Tienen el ego alto y se ven a sí mismos como algo que dejaron de ser hace tiempo. Cuando la realidad los confronta, cuando la realidad los enfrenta, terminan, terminan por, pues literal, por caer en la lona, por verse en crisis, como lo que estamos observando. Y entonces, posteriormente vienen las protestas de Macron, por lo menos porque la Unión Europea no se atreve a hacerlo. La Unión Europea dice, no, 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 por favor. Alemania dice, no, 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 no me causes un dolor de cabeza en mi cabecita pelona, dice Olaf Scholz, porque no queremos en este momento abrir un frente comercial contra Estados Unidos, porque estamos apenas saliéndole al quite a Rusia y no necesitamos enfrentarnos comercialmente contra otra potencia externa. Macron dice, sí, pero si no decimos nada, nos va a terminar por arrastrar, porque no se comparten los costos de la guerra. Y entonces nosotros decimos, pero wow, qué descubrimiento el de Macron, lo venimos diciendo desde febrero del 2022, y él ahora que tiene el agua en el cuello, apenas se está dando cuenta que Estados Unidos sí tendría capacidad para reaccionar contra Rusia o contra China,
y que a Europa solo la está utilizando como una variable de ajuste. Ergo, Europa se lanzó sin estrategia, se lanzó sin una planeación correcta y sin dimensionar el daño que le haría la duración de una crisis que cada vez desestabiliza más a estas economías. Entonces, Macron insiste, dice, Estados Unidos nos agarra como una variable de ajuste, primero ve por sus intereses y cuando necesita entrar en un conflicto, entonces recurre a nosotros. Y vemos que no son los costos de la guerra parejos para ellos como para nosotros. ¿Nos desequilibran más a nosotros? Mi respuesta es sí, en efecto, los desequilibran más a ustedes porque ustedes se creen más de lo que realmente son y hablan más de lo que realmente pueden hacer. Estados Unidos es más estratégico porque los pone a pelear a ustedes y además Estados Unidos siempre tiene reservas, siempre tiene unas bajo la manga, son más estratégicos. En ese caso, los europeos, los gobiernos europeos, pues han quedado en la lona por sus propios errores. Surtout les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise. C'est fondamental. Lo que Macron quiere decir es que, ¿por qué si somos el estado número 51 de los Estados Unidos nos tratan de la manera que nos tratan? Nosotros que queremos sincronizarnos, nosotros que queremos reorganizarnos para que no nos afecte tanto lo que soberanamente Estados Unidos hace viendo por sus propios intereses, que está bien, está correcto, yo lo comparto, dice, pero corre el riesgo de romper la alianza con nosotros porque nosotros nos portamos bien y a cambio, ¿qué obtenemos? ¿Migajas? Una cosa interesante. Dice por aquí mi querido Emilio Zúñiga, ¿con qué objetivo hizo esto Macron? A final de cuentas, solo consiguió mostrar cómo él y Europa son manipulados por Estados Unidos y no hay más que hacer estrategia napoleónica.